organización de la sociedad civil que se dedica a mejorar la calidad del debate público. Y hacemos eso de varias maneras, pero particularmente las más relevantes son, por un lado, tenemos un medio que lo que se dedica es a contrastar frases de políticos, medios de comunicación, funcionarios, con datos y con hechos, y tratar de determinar si en base a los mejores datos disponibles lo que dicen es verdadero, falso o algo en el medio. Y otra de las maneras en las que mejoramos la calidad del debate público es en el programa de educación, que es el que coordino, enseñando básicamente pensamiento crítico a periodistas por un lado y a adolescentes por otro. En los últimos años se puso muy de manifiesto que tenemos un problema en la circulación de la información. Pasamos de leer y consumir información de una manera, cuando había diarios y televisión, por ejemplo, a un contexto en donde hay muchísima cantidad de información disponible todo el tiempo. Y eso probablemente trae un problema que ahora está de alguna manera explotando, que es el problema de cómo decidir qué es relevante y además qué es verdadero y qué no. En otro momento era necesario un periodista o un medio con un respaldo para determinar si confiar o no en eso, o una fuente que tenga su confiabilidad por la organización que la promueve, y ahora eso es más difícil, ¿no? Porque hay muchísima más información dando vueltas. Entonces, Chequeado es una organización que está intentando de alguna manera empezar a poner algunos criterios en común para que tengamos un debate público un poco más ordenado. Es decir, si decimos algo, que ese algo esté basado en evidencia, esté basado en datos que representen hechos. Y por eso lo que hacemos, por un lado, es trabajar sobre la coyuntura de los medios, que es qué es lo que se dice en el debate público, y por otro lado también tratar de que la mayor cantidad de personas participe de ese debate usando más datos, más hechos, más evidencia. Mucha gente nos pregunta cómo se enseña a chequear información. Y a mí una de las cosas que me gusta responder es que probablemente enseñar a chequear información no es la puerta de entrada para aprender pensamiento crítico. Hay muchas maneras de aprender pensamiento crítico, porque de hecho es una habilidad que es muy compleja y está compuesta de un montón de otras cosas. Pero probablemente una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es empezar a trabajar con nuestras emociones, porque en general somos vulnerables de nuestras propias emociones. Tenemos algo que se llama sesgos. Los sesgos aparecen cuando tomamos una información o un dato que dice una cosa y lo cargamos de intencionalidad ese dato, y a partir de ese cargarlo de intencionalidad, que tiene que ver con cuál es mi posición previa, lo hago decir algo que ese dato a priori no dice. Y eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, probablemente una de las maneras más interesantes de aprender a chequear información o aprender pensamiento crítico es empezar a ser conscientes de los sesgos con los que cargamos. Y a partir de ser conscientes de esos sesgos con los que cargamos, probablemente vamos a poder desarrollar mejor algunas alertas que nos permitan detectar cuando hay algo de lo que estoy pensando, de lo que estoy leyendo, que tal vez yo pienso que es verdadero, pero porque a mí me pasan cosas con ese algo. Bueno, la escuela es muy importante en todo esto, porque nosotros sabemos que en la escuela se aprenden y se enseñan un montón de contenidos y de habilidades, pero sin ningún lugar a duda una de las cosas que no aparece hoy en el currículum escolar tradicional, por lo menos en Argentina, es la enseñanza, la alfabetización en medios y la alfabetización en datos. Es algo que no está presente de alguna manera. Y hay muchas maneras de entrar al mundo del debate público con evidencia. Por ejemplo, ¿qué mejor que pensar en un fenómeno y a partir de ese fenómeno pensar cómo puedo hacer para recopilar datos de mi aula que hablen de ese fenómeno? O cómo puedo hacer de alguna manera para producir piezas en redes sociales que me ayuden a explicarle a los demás cuáles son sus propios sesgos. Eso probablemente es una manera en la que la escuela podría contribuir a enseñar pensamiento crítico, porque lo que sabemos, por otro lado, es que los chicos están participando cada vez desde edades más tempranas en el debate público, y que además sabemos que cuando los adultos van creciendo en la medida en la que se van haciendo más viejos, cargan con más sesgos y es más difícil combatirlos. Con lo cual es muy, muy importante empezar a enseñar este tipo de habilidades cuando los chicos tienen muy poquitos años, porque en la medida en la que van creciendo cada vez va a ser más difícil. Bueno, es muy difícil
combatir nuestros propios sesgos. Digo, cuando decimos pensamiento crítico, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a criticar lo que hace el otro? Bueno, eso probablemente es parte del pensamiento crítico, pero no es todo. Pensamiento crítico, de verdad, la aposta del pensamiento crítico, es poder pensar críticamente aquello que me da la razón. Ahí es donde está el desafío más grande. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo enseñar a poder darse cuenta que lo que le da la razón hay que por ahí mirarlo más detenidamente? Bueno, algunas de los trucos que nos ayudan a pensar en eso probablemente tengan que ver con bajarnos un poquito de la inmediatez de compartir información, pensar un poquito más en detenimiento. También sabemos que eso solo no funciona, que necesita un ejercicio un poquito más activo. No es que solamente espero unos segundos y entonces tomo una mejor decisión. No es solo eso, pero eso probablemente puede ayudar. Bueno, hay una mala noticia que es que los sesgos dependen en gran medida de nuestras emociones, ¿no? Entonces, las emociones están y las disfrutamos un montón en otros contextos y probablemente la pasión con la que nosotros nos vinculamos con las cosas como argentinos tal vez es espectacular para un montón de cosas, por ejemplo para las decisiones vocacionales. Pero para el debate público eso no funciona tan bien. Las pasiones probablemente en el debate público nos obligan a tomar peores decisiones, porque queremos contestar rápido, apurado y además queremos decirle al otro que nosotros tenemos razón y que el otro no es tan inteligente, ¿no? Entonces, probablemente aprender a combatir tus propios sesgos implica aprender a criticar lo que te da la razón, aprender a mirarlo con un poquito más de distancia. Y para eso hay muchas maneras de hacerlo y cada caso es distinto de los demás. Pero lo que tenemos que hacer en general es enseñarle a los chicos a detenerse y no responder inmediatamente, a pensar las cosas con un poquito más de perspectiva, a pensar en la calidad de las fuentes en las que me baso para decir las cosas, enseñarlos a producir datos, enseñarlos a interpretar datos, enseñarles que en definitiva lo que yo creo que es de una manera podría ser de otra, pero tal vez no. Y es importante poder evaluar la evidencia que tengo y si de algo no sé, tal vez mejor es no decir nada. Una mala noticia más es que, en definitiva, probablemente hay cosas de las cuales nunca vamos a saber si son verdaderas o falsas. Entonces, lo que nosotros hacemos en Chequeado, y es un poco lo que proponemos al público también que haga, es que evalúe la mejor información disponible. Y para eso hay algunos lineamientos que seguimos. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias, por ejemplo. Hay fuentes primarias significa que son las que produjeron los datos que estamos evaluando. Y fuentes secundarias son los que los reprodujeron. Por ejemplo, un diario es una fuente secundaria. Un organismo de estadísticas es una fuente primaria. No es que solamente vamos a confiar porque es una fuente primaria, pero por supuesto una fuente primaria nos va a explicar también cómo recopiló esos datos. Entonces, en general lo que hacemos es basarnos en fuentes primarias y las fuentes primarias hay de varios tipos también. Tenemos, por ejemplo, fuentes oficiales, que son organismos de gobierno de cualquier nivel del Estado que nos ofrecen información, porque para cada uno de los fenómenos que nos preocupa de la cosa pública hay al menos un organismo de gobierno que produce datos e información al respecto. No necesariamente en todos los casos es la mejor data disponible. A veces tal vez desconfiamos de algún organismo de gobierno, pero muchas veces también desconfiamos de algunos datos en particular de ese organismo, pero otros no están discutidos por otros expertos de la misma temática. Y también están las fuentes que son alternativas, que son otros organismos que no son gobiernos que producen datos, ONGs, centros de estudios, universidades, consultoras. Entonces lo que tratamos de hacer es tener fuentes de diversos tipos y unas te van a dar seguramente, las fuentes oficiales te van a dar muchísimo más alcance porque el Estado es el que tiene más recursos para organizar la recopilación de datos. Y la otra te va a dar perspectiva. Entonces la idea es tener diferentes fuentes para poder evaluar si algo es verdadero o no. Los medios forman parte del ecosistema de información. Y una de las novedades de esta nueva era es que los medios no son los únicos que tienen voz. Y uno de los desafíos más grandes que están viviendo los medios en este momento es que como no son los únicos que tienen voz, entonces tienen que encontrar la manera de que su voz sea relevante. Porque antes eran los únicos que podían hablar y ahora no son los únicos que podían hablar.
Entonces, probablemente uno de los mayores desafíos de los medios es generar una conversación con su comunidad. Generar una conversación que les permita no ser solamente ese medio que les daba información y que esperaba que le crean, sino ganarse esa confianza del público, y no solamente a base de publicidad, sino a base de una genuina participación de la audiencia, que en definitiva es lo que va a hacer que cuando escuchen lo que ese medio tiene para decir, sientan que se lo está diciendo alguien en quien confían, y no una persona que se sentó en un escritorio que nadie sabe quién es y que está muchos niveles del otro lado de la pantalla. Entonces, probablemente el desafío de los medios es construir una comunidad e interactuar con esa comunidad de una manera genuina. No haciendo un muro y que la gente te comente, sino encontrar una manera de realmente interactuar con el público. Y el otro gran problema que tienen los medios en este momento es cómo se van a financiar. Porque lo que antes era publicidad ahora funciona de otra manera. Las redes sociales concentran la pauta publicitaria, con lo cual el modelo de negocios es distinto, y eso los obliga a replantear su modelo de negocios. Y el modelo de negocios es muy importante porque si queremos medios independientes, tenemos que encontrar modelos de negocios que no pongan en riesgo esa independencia. Por eso Chequeado es una organización sin fines de lucro y no recibe publicidad, porque en el contexto argentino recibir publicidad podría hacer que Chequeado en este caso sea un poco menos confiable. Pero hay otros medios que lo resuelven de otra manera. La conversación está abierta y probablemente a alguien se le ocurra una mejor idea que a mí. Bueno, probablemente una de las mejores maneras de sumarse a esta movida en la que estamos metidos para tratar de tener un debate público más ordenado y de mejor calidad es informarnos un poco sobre el fenómeno, digamos, aprender qué es la desinformación, entender qué es una fuente, entender la calidad de las fuentes y también formarnos un poquito sobre lo que nos pasa a nosotros cuando recibimos esa información, que es gran parte del problema. Pero las instituciones, los que producen datos, las ONGs, los que impulsan causas, como ONGs que tienen que ver con algún problema puntual, como la vivienda o problemas sociales muy grandes como la pobreza u otras causas, es importante que empecemos a trabajar juntos. En este año, durante las elecciones, Chequeado está participando y coordinando un proyecto junto con otras organizaciones, con AFP, que es una agencia de prensa francesa, y también con Pop-Up Newsroom y First Draft, que son dos organizaciones internacionales. Y en el marco de ese proyecto juntamos a aproximadamente 130 medios y empresas tecnológicas que estamos tratando juntos de combatir la desinformación que está apareciendo en el contexto de las elecciones. Entonces estamos trabajando de manera coordinada. En Argentina no pasó nunca que tantos medios y organizaciones de distintos tipos participen juntos de un proyecto. Y en Argentina estamos basándonos en experiencias que sucedieron afuera, en México, en Colombia, en Francia, pero como siempre solemos hacer, le damos nuestra vuelta de tuerca. Y en este caso es la alianza de chequeo de desinformación, de verificación de desinformación, más grande hasta el momento en el mundo. Y eso nos pone adelante de una oportunidad increíble, que es ver cómo podemos coordinar. Y estamos aprendiendo y aprendiendo un montón de cosas de cómo coordinarnos juntos. Para combatir la desinformación, antes de compartir un contenido tenemos que hacernos 5 preguntas. La primera, ¿nos genera alguna emoción, indignación, rabia, ira o nos causa gracia? La segunda, ¿a quién le conviene que esta información circule? La tercera, ¿confirma alguna convicción profunda? O sea, ¿te da la razón de alguna manera en algo que vos crees realmente mucho? La cuarta, ¿es muy escandaloso? ¿Es algo que es increíble que pase? Probablemente las primicias no te lleguen a vos primero. Y la última pregunta es, ¿cuál es la fuente? ¿Quién está diciendo la afirmación o el contenido que vos estás compartiendo? Si alguna de esas respuestas es sí, desconfía.